When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. smiles with you. And when you're laughing, When you're laughing, oh, you're laughing. oh, you're laughing, When the sun comes shining through. shining through. When you're crying, When you're crying, you bring on the rain. bring on the Stop rain. your sighing. Stop your sighing. Won't you be happy again? Happy again. When you're smiling, 100 años de humor con Pere Aznar. and the world will smile with you. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a 100 años de humor, un programa que pretende repasar 100 años de humor. O sea, básicamente el título del programa ya viene dado. No estoy solo, en cada uno de estos programas me va a acompañar un cómico o cómica y vamos a centrarnos en algunos aspectos del centenario, que este año ya sabéis que estamos celebrándolo por todo lo alto. O sea, es una fiesta la cadena SER. Llegas aquí, hay globos, hay guirnaldas, hay champín, hay confeti. Francino, vas sin camiseta. Este gemido que escucháis Esto... es Francino. No, es Jum Barrera que me acompaña hoy. Hola Jum, ¿cómo estás? Esto habría que pedirlo a la cadena SER. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada. Muchas gracias Esto por... de Francino sin camiseta y del Pino sin pantalón, ¿o cómo es la cosa? Digo, para no repetir, ¿no? Efectivamente. Porque uno es entre semana y el otro es de fin de... Francino se hace un héroe clásico sin camiseta, un Ulises. Vale. Y Pino se hace un Winnie the Pooh, que es camiseta sí, pero la parte de abajo no. Oye, has empezado un poco con voz de bajona. Es que es un programa de análisis. ¿Y quién te ha hecho parecía Ramón Langa, pero no era, ¿no? ¿Quién te ha puesto la voz esta tan es una inteligencia es una inteligencia artificial que imita a Ramón Langa. Esto es. Si no le pagamos. Es una inteligencia artificial. Hoy en día ya los locutores ya no vienen. Ya no vienen. Se quedan en casa. Pues efectivamente vamos a repasar 100 años de humor, lo vamos a hacer temáticamente. Es verdad que las emisiones en la radio, en la cadena SER, empiezan en 1924. Hay una serie de años en los que los 3 primeros años hay gente muy simpática, gente en blanco y negro muy engominada, pero no son especialmente graciosos. Luego a partir del 27 ya contratan a un señor llamado Toresky, pero de eso ya hablaríamos otro día. Y lo que pasa es que, claro, la gente dice 100 años de humor, me parecen pocos. Es que son pocos. O sea, el humor harían falta más. El humor viene de antes. Claro. No es que de repente en 1924 la gente dijera, pues vamos a hacer humor. ¿Qué tengo en el bolsillo? Anda, sentido del humor. Eso es humor, ¿no? Ahí va. El humor es algo que es inherente, innato al ser humano. De hecho, hay ya constancia de que en los primeros asentamientos humanos ya había cachondeo. Es decir, ya se ponían motes. Es verdad que los motes eran porque no hablaban, no había fonética. Era difícil distinguir el del Claro. Pero ese era o sea, por ejemplo, si tú te llamabas Jum, no te decían Jum, te decían porque era... Si había otra persona que se llamaba como tú, había que hacer y el era el apellido o el mote. O matarla para que solo existiera una. Pero ya había, exacto, que también puede pasar. Que también era gracioso, también era también muy tiene gracioso. su humor. Ay, la han matado, ¿por qué? Porque se llama como yo. Y ahí ya había cachondeo, también se sabe que se borró algún que otro dibujo fálico de Altamira. Cochinadas. Porque siempre ha sido inherente al ser humano, el humor siempre estuvo ahí. Luego Jesucristo, este es un tema del que está documentado. Es decir, Jesucristo, que es un personaje como personaje histórico, sin entrar en valorar. No. Sí. Claro, Jesucristo, uno de sus grandes milagros es llegar a una boda y convertir todo el agua en vino. Ahí hay, sin duda, unas ganas de cachondeo. Hay ¿no? Es que, hombre, a lo mejor un problema también, debe pero... decir, mucho monte Sinaí de rezos y tal. Dice, claro. Pero lo que viene siendo el cachondeíto, ¿dónde está? Llegó Jesús y dijo... Porque Paquito el chocolatero ¿Cómo que no hay vino? Claro. ¿Cómo vamos a bailar el follow del líder? Que ya se ponía en las bodas en aquel momento. Si no tenemos... Y entonces convirtió toda el agua en vino, que llegó un momento al final de la boda que le dijeron, Jesús... Todo bien, pero agua vamos a necesitar. Entonces hubo que volver a convertir, darle la vuelta. Luego lo cambió a aceite para la ensalada también, pero bueno, eso ya es otra... todo el rollo. Pero como veis, el humor ha estado ahí siempre. En Egipto también, esclavos llevando tonelajes... Me suena una risa verlos. Eso era. Me suena una risa verlos. Un esclavo empujando piedras le decía al otro, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, una pirámide. Pues no será la de Maslow, porque ya había humor inteligente. Claro, luego estaba el humor típico de, oye, te has soltado un pedo mientras empujaba la lápida de aquí del Ramsés este. Un pedo egipcio, no te pongas de lado. Ponía
Claro, que exacto. había como mucha broma con eso. Luego vino pues, eventos históricos, el viaje de Colón a América, obviamente, salió de la bahía en Huelva y nada más encontró un pescador, le dijo, perdona, para ir a América, el pescador miró hacia un lado y dijo, para el otro. Y ya había un cachondeo con eso. Eso fue una risa también. Al final es todo broma. Y básicamente el humor ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que no se profesionalizó hasta hace no mucho tiempo. Hasta que no le enchufaron un micro para grabarlo. Claro. Porque siempre ha habido chistes, siempre los habrá, algunos sin autoría. Nadie a día de hoy sabe quién es el autor del chiste del perro Mis Tetas. ¿Ha visto usted Mis Tetas? No, pero me gustaría No, pero me verlas. gustaría verlas. Eso no se sabe quién ha sido. No se sabe si fue el propio Jesús en aquella boda que convirtió el agua en vino. Que le sentó mal una ostra o algo. Claro, que al cuarto o quinto vaso de agua, que no era tal, en un momento dado dijo, ¿ha visto el mi perro? Sí. No se sabe. Pero llegó un momento que se profesionalizó la comedia y entramos los cómicos y las cómicas a tirar tonterías. Y hoy nos queremos centrar en un tipo de tontería que se ha hecho mucho en la radio, que eran las radionovelas, las series. Qué grandes. En la cadena SER ha habido varias, pero yo diría que la más importante, la que todo el mundo recuerda, de aquella época, si es que está vivo todavía, era una que empezó a emitirse en 1955 y se llamaba Matilde, Perico y Periquín. ¡Qué barbaridad! Y me pilla sin cena. Y a mí con un negocio menos. Periquín, ladrón, ven aquí. Con qué oro de hacer trompetas, ¿eh? Matilde, cubre esa salida. ¡Ay, no, papá! ¡Nene pupa no! ¡Nene pupa no! Nene pupa no, ¿eh? Esto ahora mismo, mal. Mal. Esto ahora queda regulinchi, sí. Bueno, esto era Matilde, Perico y Periquín, una serie que empezó a emitirse en 1955, una época gris, oscura en España, por cosas, y una pandemia fascista y Que duró 40 años. No se encontró la vacuna hasta 40 años más tarde. Efectivamente. Bueno, la vacuna no se encontró. El Bueno, señor venció. Iba a decir, la vacuna sigue buscándose porque ahí están. Sí, todavía. Ahí están. Pues empezó a emitirse en 1955 y esta era la manera que tenían los guionistas y los cómicos un poco de ir metiendo algunas bromas. Empieza a emitirse el 26 de febrero de 1955 y termina de emitirse en 1971. Jolín. Tira diaria, 10 minutos, todos los días, escrito por un señor llamado Eduardo Vázquez y protagonizado por, Matilde Conesa, que era Matilde, la gran Matilde Conesa, Matilde Vilariño, que era Periquín, el niño, y Pedro Pablo Ayuso, Perico. La serie acabó de emitirse no porque no tuviera éxito, sino porque se murió el prota. Y no pensaron sustituirlo de ninguna manera. Claro, llevaban ¿cuántos años? Pues son 16 años escuchando todos los días a la misma persona. No podían hacerse ahí de repente, ¿sabes? Como cuando en El Príncipe de Bel-Air cambiaron a la madre y fue muy confuso para toda una generación. No quisieron hacer eso. Estaba pensando, por ejemplo, aquí en Cuéntame cambiaron a la hija varias veces. Eso es verdad. Fue una, luego fue otra, luego fue otra. Pero como la hija tenía vida disoluta... Claro, eso sí, como era actriz podía operarse, podía colar como que se había operado. Claro. Pero que la serie duró también 17 mogollón de años. No sé cuánto. Pues esto fue un auténtico fenómeno, Matilde, Perico y Periquín, guiones a diario, guiones a destajo, maneras de meter algunas bromas y los roles clásicos. Los roles clásicos de, bueno, ya lo hemos oído, hombre... de otra época. Hombre que viene de trabajar. Hombre que viene de trabajar. Mujer que tiene que tenerle todo a punto en casa. Efectivamente. Y el niño travieso que hace lo que puede. Y el niño que acaba diciendo nene pupa no. O sea que alguna leche le han soltado. La educación positiva no existía. La disciplina positiva en ese momento no... Positivo había poco. Positivo había poco. ¿Cuál es tu rol favorito de sitcom? Porque claro, esto luego se ha repetido hasta el infinito. Empezó en la radio, pero... Yo he de reconocer que me fascinan siempre los personajes de los niños, porque me dan mucha grima. ¿Sabes eso que no puedes dejar de escucharlos no puedes dejar de escucharlos o de verlos, ¿no? Pero te dan mucha grima porque cuando es en tele, por ejemplo, son muy redichos, muy sobreactuados, muy tal. Pero siempre me fijo más en los niños y en las niñas. Esto queda raro decirlo, pero a nivel actoral, ¿quieres decir? A nivel actoral. Vale. Como personajes, son los que se permiten más gamberradas. Bueno,
ahora porque acabo de escuchar ¿no? Pero por ejemplo en Modern Family el padre que es el padre mayor, Phil, el padre mayor no, el otro, el marido de la hija, Phil, sí. Pues también es como un crío, ¿no? O sea, yo creo que los personajes que son como niños te permiten un poco esa gamberrada, claro. ese juego de payaso, ¿no? Pero fíjate, ese rol de niño gamberro que vemos que empieza en la radio en los años 50, que aguanta muchísimos años y que luego se va a ir repitiendo en otras series aquí en la cadena SER y en televisión y en un montón de sitios, hoy en día lo sigues viendo. Los Padre no hay más que uno, los hijos de Santiago Segura en la peli, claro, es ese rollo todo el tiempo. Sí, y mira el éxito que tienen. O sea, es que los niños son a los que se les permite todo porque son niños. Y ya te digo, hay personajes de adultos que adoptan el rol de niño también. Incluso en Alf, me viene ahora a la cabeza, ¿no? En Alf era un extraterrestre, pero se comportaba como un niño más de la familia. Sí. De repente tenía una frase como muy acertada, pero luego pues, iba comiéndose gatos, ¿no? O sea, que sí. tenía el típico niño que come gatos. Sí. O sea, ¿quién no ha tenido que lidiar con eso? ¿Quién no ha tenido que decirle al niño, deja de morderle el rabo al gato? Sí. O sea, déjale la cola ya, hombre. Por favor, no te comas al gato. Sí, totalmente. Pero sí, los niños siempre dan color y siempre enganchan. Es esa cosa que las radionovelas se hacían para toda la familia. Igual que luego las sitcoms televisivas también se intentó que fueran para toda la familia. Ahora ya ha cambiado porque hay todo tipo de plataformas, pero sí que siempre se buscan todos los roles ahí. Entonces claro. El niño es indispensable porque tiene una abuela o abuelo que hace travesuras con él o que le riñe, le saca a pasear, no sé qué. Ajá. Tiene ahí como todas las pinceladas y los colores para que nos sentemos todos enganchados a escuchar eso que está pasando en la familia. Y el personaje de Perico, que es el padre, que como hemos dicho era Pedro Pablo Ayuso, que forma también parte de esa especie de estereotipo de hombre rudo a veces, otras veces un poco tierno. Eso ¿sigue pasando? ¿No sigue pasando? ¿Qué es lo que ha cambiado? Según... Hombre, eso no sigue pasando a no ser que sea una serie que pretende que, o sea, que te quiere mostrar dibujar a ese padre... tipo de personaje, ¿no? Pero por suerte ya en las series no tenemos esas familias tradicionales, o sea, hay más madres solteras o padres solteros, no necesariamente viudos, porque el padre era más honorable si era viudo que si era soltero y le habían abandonado, ¿no? Claro. En cambio, una madre era soltera y tenía la culpa y el pecado encima de ella, ¿no? Claro. Eran ese tipo de roles que se definían como con maldad desde la escritura, ¿no? Claro. Eso sí ha cambiado bastante. Hombre, ahora se ridiculiza mucho al padre machirulo, se lo ridiculiza bastante, ¿no? Bueno, sí, se le intenta dejar mal, pero sigue siendo el prota. Eso sí. Hay una cosa curiosa que yo estos días que estoy volviendo a ver Big Bang Theory por aburrimiento y porque te echas unas risas. Claro. Es verdad que esta serie, por ejemplo, ha evolucionado mucho, no tiene nada que ver con el rollo familiar, sí. Pero sí que el rol de la chica sigue siendo el mismo hasta las últimas temporadas, que varía un poco porque ya cambiaron los tiempos. Uh-huh. Las primeras temporadas, para la chica siempre es verano y ellos siempre van con doble capa. Ah, dices de vestuario, de ¿no? Vestuario, por ejemplo. Claro. Y la chica es el típico rol de la vecina rubia. Claro. De la vecina tonta rubia, o sea, literalmente es ese rol, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cosa que, queramos o no, te lo siguen colando porque pues hay gente que le sigue gustando, ¿no? Pues que hay mayoría de gente que les puede seguir gustando ese tipo de rol y que las cosas guays e importantes le pasen al tío de la serie, pues desgraciadamente yo creo que sigue siendo así, a no ser alguna honrosa excepción en la que la prota es la que mueve, hay alguna mujer que mueve el cotarro, ¿no? Pero claro, imagínate en 1955 cuando se estrena Matilde, Perico y Periquín. Claro, era imposible. El franquismo más duro. Era imposible. 10 minutos de tira diaria, la gente delante de la radio, padres, niños, abuelas, madres, todo el mundo ahí escuchando una serie de situaciones que se repetían una y otra vez en cada casa, ¿no? Claro. Que al final, imagínate todos estos guionistas que había, porque Eduardo Vázquez era el creador, pero para escribir 10 minutos diarios
te puedes imaginar que había un montón de minions escribiendo todo el tiempo. Claro. Y escribían cosas que pasaban en sus propias casas. Sí, aparte que en aquella época y hasta hace relativamente poco, la acción y el chiste lo tenía que promover siempre el hombre, el personaje masculino. Ajá. O sea, yo no me imagino en los años 50 que la mujer propusiera algo que fuera gracioso, ¿no? Por eso tenían al niño. Claro. La mujer como gracioso era la bronca al niño. Exacto. La bronca, la manera de decirlo. O gestionar el conflicto entre la suegra y el marido. Exacto. Pero ella no podía ser el artífice de un chiste bueno. Claro. O sea, las mujeres no podían en aquella época, claro. O una cosa que vamos a escuchar en el siguiente fragmento, que era muy clásica y que sigue pasando hoy en día, te pasa a ti con tu hijo, me pasa a mí con mi hija, que son los deberes. Uy, madre. Raro. No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolate. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas Mr. Chocolate traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión. Tiene que estar aquí. Pero, ¿estará vivo? Abriré este armario. ¡Uy! Aquí está, pero muerto. ¡Pumba! Hizo el cuerpo al caer al suelo. Por favor, Periquín, ¿te quieres callar? Sí, ya falta muy poquito. Es que no nos dejas hablar. Pero bueno, ¿a qué está jugando este niño? Hija, las películas de suspense. Y vamos, me está dando la tarde. Bueno, basta ya, Periquín. ¿Es que no puedo jugar a nada? Juega con el rompecabezas. ¡Qué juguetito más tonto! ¿Rompecabezas? ¿Sigue existiendo ese juego? Era de Perico. El otro día revolviendo en un armario dio con él y se lo ha dejado a su hija. Pero a mí no me gusta, es muy facilongo. Facilongo, pero qué valiente manera de hablar, ¿eh? Anda, vamos, déjate de jueguecitos y coge la gramática. No, mamá, prefiero morirme. Ay, hijo, que no es para tanto. Es que hoy está con la guasa. Vamos, coge la gramática. Es que me hago líos, mamá. Líos. No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo y la gramática es bien sencilla. Sí, entonces ¿por qué escribe usted con falta de ortografía? ¿Cómo? No le haga caso, doña Asu, no le Pues haga cuando caso. le di usted a leer a mi papá. ¡Calla, niño! Pero si es que... ¿Te callas o te pego? Déjale, Matilde. Ya sabemos cómo es Periquín. Anda, está bien. Coge la gramática y no se hable más. Sí, mamá. ¿Qué te parece, ves? Es una escena solo de mujeres, que es la abuela, digamos, la madre y Periquín con el tema de... Que es el que hace la risa. Que claro, es el que hace la risa. Porque al niño se le perdona que Claro. meta la pata y todas esas cosas. Claro. Y la madre poniendo orden ahí. Claro. Calla. Y no hemos puesto el corte, pero seguramente esta escena acaba con Perico, el padre, que llega de trabajar y dice: ¿qué pasa aquí? ¡Maldita sea! ¡Pum! Y le da con el periódico. Hombre, ya o te callas o te pego. Esto ya es... O te callas o te pego. Pero esa frase ahora nos horroriza, pero la hemos escuchado mucho tiempo. Bueno, y vivido. Y vivido, por supuesto, pero que la hemos escuchado en mogollón de cosas cotidianas de entretenimiento, quiero decir, que era lo normal, ¿no? Claro, o te callas o te pego. Pero bueno, el marido también se lo decía a la mujer: o te callas o te pego, Bueno, déjame también, escuchar sí, el fútbol, ¿sabes? Esos eran otros tiempos. Hay otra cosa que me llama mucho la atención de esta primer ejemplo de súper sitcom radiofónica de éxito, Matilde, Perico y Periquín, que como os contaba antes, 16 años en antena, tira diaria, 10 minutos todos los días. Es esta cosa de que los niños los hacen las mujeres. Claro, Matilde Vilariño, que era la actriz que hacía de Periquín. No se contrataban niños, obviamente, no existía ese papel. pero hace bien poco que han salido actores niños de doblaje. ¿Sí? Bueno, niños y hay chavales. Ajá. Y chavalas, ¿no? Pero hasta hace poco las voces de niños las seguían poniendo mujeres. Sí. Bueno, Bart Simpson es una mujer. Exactamente. Bart Simpson, aquí en España y en la serie original. No recuerdo cuál fue la primera peli que oí un doblaje que dije, coño, eso es un chaval. Eso es un niño. Eso es un niño. Sí. No lo recuerdo, pero se me hizo hasta raro, porque claro, no tenía el deje del doblaje, Claro. ese deje que tienen de su técnica, ¿no? ¿A ti te sale un niño? ¿A mí me sale un niño? O sea, aquí te salió un niño en su A día. mí me sale un niño en su día, pero digo, si te sale... Si A mí podrías me hacer encanta. una voz de niño... Hombre, claro. ¿Ves? Espere, a mí me... Mira, que es que te lo haga gallego. De repente me salió gallego.
Es un niño repelente gallego. Es un niño. Claro, los niños tienen esta cosa que pones así la voz y con un poquito de musiquita y ya tienes un niño bobo. Claro, pero en cambio si lo hago yo, bueno, es que yo tengo la voz de pito, a mí me saldría perfecto un niño. Tú también lo podrías hacer. Bueno, claro, mamá. Bueno, no queda... Igual no lo podrías hacer. Queda igual de bien, parece que he tomado helio. Oye, quería comentar contigo y pensar un poco entre los dos, porque claro, estas series, lo decías tú antes, se escuchaban en familia. Claro. Y se escuchaban los niños también. Entonces, ¿a ti te parece que eran para toda la familia o no? Porque estás dándole ideas a los niños de gamberradas serias y luego acaba con un no te callas o te pego. A ver, yo creo que los niños, mi recuerdo de sentarme frente a la radio cuando era muy pequeña, con las vecinas y mi madre y tal, yo escuchaba un 30%. O sea, yo escuchaba lo que parecía que daba a entender los grandes dramas de radio. ¿Cuál era? Lucecita, una de estas así. Sí, Amarrosa. Estas cosas. Pero lo recuerdo vagamente porque yo era muy pequeña. Pero yo solo atendía en las cosas que parecía que eran verderonas, ¿sabes? Que es lo que siempre atrae a los niños. Okay. Lo desconocido, lo que dicen. A ver si me entero de esto. De a ver qué está pasando ahí. De a ver qué está pasando ahí. Pero yo creo que no pensábamos con esa maldad, ¿no? Igual los niños de entonces no lo escuchaban con esa maldad y en los años 50. Pero te quiero decir que... o sea, no era un ejemplo a seguir. Hoy en día sí. No digo que todo el mundo lo haga, pero sí que hay una cierta conciencia de... Buah, esto no es para niños. En aquella época todo era para todos y no se atendía, porque esta escena que hemos oído es infantil, pero eso venía precedido de... una movida con el marido que tenía una compañera de trabajo. Exacto. Que la mujer estaba celosa, que va. Hombre, la protección a la infancia, eso sí que es nuevo. Los rombos y todo eso, claro, no. Los rombos ahí todavía no estaban. Estaba la frase esa de que deja al niño que lo escuche y que espabile, que aprenda las cosas. Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que los niños estarían jugando, ¿no? A esa hora, o sea, eran seriales más para, aunque se sentara toda la familia, el niño y la niña estarían ahí jugando y no atendían como atendían los adultos. Bueno, yo es que atendía mucho. Pero claro, eso te digo, ponías la antena cuando, digo yo, ¿no? Pondrían la antena cuando les llamara algo la atención. Pero también hubo un tiempo en que los Simpsons eran como, en el cole te decían que no se podían ver porque no eran para niños, que eran para adultos, ¿no? Claro. Y bueno, a nosotros ya nos pilló adultos, pero que había madres que decían, no, yo no le dejo ver los Simpsons al niño. Y yo decía, pues mira, yo al mío sí, porque se lo pasa bomba y que no entiende, pues no lo entiende, ya lo entenderá. Y en el año 50 nadie decía, Matilde Perico y Periquín no solo es para mayores, claro, era para todo el mundo. No, era para toda la familia, claro. De hecho, una de las protagonistas, Matilde Conesa, una actriz de teatro clásica, luego que también hizo mucho doblaje, obviamente fue una estrella increíble, y no solo ella, la serie Matilde Perico y Periquín fue un acontecimiento, fue el primer fenómeno fan, yo diría, a nivel de ficción en España, y así lo contaba la propia actriz en una entrevista que hizo un verano en La Ventana. ¿Por qué tenían tanto éxito aquellas radionovelas que paralizaban el país? Pues mira, concretamente el Matilde Perico y Periquín, las novelas las veían más las mujeres, las radionovelas. Pero el Matilde Perico y Periquín iba a las 9:30, es una hora muy buena. Entonces la oían hombres, los niños, lógicamente les gustaba, y las mujeres. Entonces yo creo que ha sido la serie que hace más años en antena, 15 años estuvo seguido. Sí, tuvo mucho éxito. La verdad es que era sencillo de hacer porque era Perico hablando como, para mí era Perico siempre, Pedro Pablo y yo. ¿Y qué hacéis? Pues lo que haríamos en la casa. Los calcetines que los tienes en el segundo cajón, tal cual. Hablábamos pues tal cual como era. Y él igual. El niño, Matilde Vilariño, que estaba genial, hacía a los niños muy bien, que terminaba siempre con la mamá, el niño, pupa, no, pupa. Y eso les gustaba mucho a los tíos. Fue una serie por eso, porque también tuvo buen momento a las 9:30. Y cazaba hombres y mujeres. Y claro, había veces que te escribían los hombres. La hemos oído en el Matilde Perico, era lo más oído, el Matilde Perico y Periquín. Ahí estaba Matilde Conesa a las 9:30 de la noche, o sea, prime time era absoluto. Prime time, claro. En aquella época en la que solo había un canal de televisión y la radio, que era el consumo máximo, estaba en la radio. No había todavía un canal de televisión, ¿no? ¿Cuándo empezó la televisión? Española, ¿En el yo creo que sí. 52 o en el 62? Claro, esto es del 55. Claro. Claro. Sí. Y ahí estaba, y fíjate,
Matilde Conesa comentaba que eran series que estaban pensadas para mujeres, pero que escribían cartas a la radio a algunos hombres confesando que se habían enganchado. Claro, así con la voz bajita. Pero... Nos hemos enganchado. Esto es como mi padre ahora que ve La Promesa. Claro, esto es como... Y dice que lo ve porque mi madre lo ve, que no es verdad. Pero esto es porque como... mi madre no está en casa y está viendo La Promesa. La cantidad de hombres que se han enganchado a Café con aroma de mujer. Hombre, y dicen, ¿cómo estoy yo viendo esto del hombretón este del Levi? Pero no lo ven por el Levi precisamente, lo ven porque la historia les atrapa y el resto les gustará, ¿no? Pero Total. dicen, son series para mujeres, esto no se puede ver, ¿no? Esto sigue pasando. Sí, tú eres actriz cómica, has participado en infinidad de series. ¿Qué porcentaje de las series en las que has trabajado dirías que están escritas para atraer al público femenino porque es el público femenino el que se engancha a la ficción? Hombre, en todas las ficciones de tarde las protagonistas son mujeres. Ajá. Y son de época porque son épocas en las que las mujeres no podían ser tan protagonistas. Ajá. Entonces aprovechan para reivindicar, para sacar personajes que lucharon en aquel momento. ¿Cómo se llamaba esta? Carmen de Burgos, creo que era, que apareció en una de las series que hice, en la de 6 hermanas, aparecía ahí hablando, reivindicando el papel de las mujeres, claro, una serie de principios del siglo XX, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que todas tienen personajes de mujeres muy fuertes, muy revolucionarias, que, bueno, hay alguna también muy sumisa, pero la mayoría siempre son un poco heroínas. Entonces, eso, claro, atrapa a la mayoría del público femenino que está en casa por la tarde, que son no solo amas de casa, porque muchas mujeres afortunadamente están trabajando, pero es verdad que hay mucha abuela cuidando nietos, abuelo cuidando nietos, claro. Y se enganchan a ver estas series. Entonces están muy bien pensadas por eso. Y se convierten en un fenómeno de masas increíble, como esta ya que estamos comentando, que fue como el primer gran éxito de la radiodifusión española, pero que tiene un truco. Y tiene un truco que es el mismo truco que se ha aplicado y se sigue aplicando una y otra vez desde el principio de los tiempos y desde el principio de la creación en la ficción. Todo lo que hemos oído, todo es una excusa. ¿Para qué? Para meter publi. Para meter publi. La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta... Matilde, Perico y Periquín. Ya la sintonía mola, ¿eh? Mola mucho. Pero, atención. Un programa colacao para niños y mayores. ¡Hombre! Yo soy aquel negrito y la canción del África tropical que cultivando cantaba la canción del Esta canción ya la han prohibido. Ya la han prohibido esta letra. Pero fíjate, el espacio duraba 15 minutos, de los cuales 2 ya era publi, porque sigue. Señora, que de la salud de sus hijos depende la felicidad de toda la familia. Seguramente los suyos disfrutan de inmejorable salud, pero no olvide que los estudios y la práctica de cualquier deporte ocasionan inevitables pérdidas de energía. Un alimento regular no es suficiente en muchas ocasiones y es entonces... O sea, esto es la voz de los protagonistas vendiéndote al final del capítulo cada día. El colacao. El colacao. O sea, el Nesquik se lo tuvo que currar, ¿eh? Porque no tenía tanto apoyo. Bueno, esto que ahora lo escuchas y te parece súper fuerte, esto lo has visto en médico de familia tomándose un desayuno con cereales no sé cuántos. Este es el product placement que se le llama ahora. Que... ¿Tú has tenido que sujetar un refresco alguna vez en una escena? Y hemos tardado más en rodar una escena porque la botella de Estrella Damm tenía que estar colocada de tal manera que se leyera perfectamente en la toma, o sea, en el plano, que se viera perfectamente mientras tú estabas discutiendo con tu pareja ahí, ¿no? O sea, que a nivel actoral habías hecho la escena de tu vida, pero como no se veía bien el logo... Primero hay que asegurarse de que se vea bien eso, cuando esa escena va patrocinada. Cuando hay product placement en esa escena, aparte aparecen un mogollón de personajes ahí, que son todos los que se encargan de que esté todo bien, porque si no, no se cobra. Y luego ya haces tu escena. O sea, esto es así. Claro. Pero es que el mundo del patrocinio es que se retroalimenta. O sea, el patrocinio y la ficción van unidos, porque es que si no, es inviable. No existe creación sin pasta, amigos. ¿No hay creación sin pasta? No. Si no se pagan las cosas, no funciona. Ahora les dejamos unos minutos musicales para que piensen en si les apetece un colacao. Bring on the rain, so stop that crying. Be
happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, oh babe, when you're laughing, the sun was a come shining through. Bueno, pues en 1971 termina la primera serie de éxito que se emitió en la cadena SER, Matilde, Perico y Periquín. Hay un año ahí en el que pasan algunas cosas a nivel de comedia, empieza a despuntar Eugenio, empieza a hacer algunos programas de radio en esta emisora, Gila también, Tipi Top, hay algunos nombres de los que ya hablaremos en otra ocasión. Pero nada, en cuestión de, sin solución de continuidad, en cuestión de un año, arranca una nueva serie que se convierte de nuevo en un pelotazo diario increíble, donde ya van un poco más fuerte y más duro, porque ya es el 76, el dictador ya está un poco flojeando. Ya no escucha tan bien. Ya no escucha tan bien, y ya de entrada el nombre ya es otra cosa, y arranca el segundo gran éxito de la ficción cómica en la radio, que es La saga de los porretas. La saga de los porretas. Otra de las inquietantes peripecias entre el abuelo Porretas y su nuera Candelaria. Pues ya veis, te hacen una pequeña... El abuelo Porretas y su nuera Candelaria. Sí, te hacen una pequeña sinopsis de lo que va la serie cada día en la cabezerita, La saga de los porretas, también creada por Eduardo Vázquez, el mismo creador de Matilde, Perico y Periquín. A veces no sabía que era el mismo creador. El mismo guionista, descansa un año y vuelve a estar otros, pues creo que son 12 años más. Haciendo esta tira diaria en la que está el abuelo Porreta, la nuera, Segismundo Porretas se llamaba. El nombre ya es cachondo. El nombre ya da de sí. El nombre ya venía dando... Ya te ponía un poco en situación, ¿no? Claro, estamos hablando del año 76, estaban pasando cosas en la calle. En los despachos todavía no estaban pasando cosas, pero en la calle ya estaban pasando cosas. Y obviamente ya se pone la cosa ahí. El abuelo Porretas, Segismundo Porretas, que va mucho al casino. Al casino del buen jubilado, se llamaba. El lugar donde iba. Y su nuera Candelaria y los conflictos con los nietos. Que parece que no, pero se repite la misma dinámica. ¿Quién es el prota? El nieto. No, el abuelo Porretas. Y las discusiones con la nuera. Fíjate, yo pensé que ahí los niños... No, ahí a los niños no se les daba tanto protagonismo como en la anterior, ¿no? No, aquí no había tanto claro. Matilde periquinismo. Tenían que llevar ellos la voz cantante, porque si eran los porretas algo tenían que contar. Se pone un poco más picantón la cosa. Por eso. Se pone un poco más picantón. Parece ser este fragmento que vamos a escuchar... Claro, estamos en los años en los que hay un medio destape o destape entero, y el dictador ha muerto en el 75, estamos en el año 76. Lo que pasa es que, claro, hay que meterle un poco de comedia, y de repente la nuera está muy preocupada porque el abuelo Segismundo Porretas es sonámbulo y a veces pues anda por la casa de noche y entra en las habitaciones y es todo muy raro, la verdad. Buenos días. Hola, papá. Déjame que te bese. Uy, qué raro. ¿Qué pasa? Abelino se ha levantado muy blandito. Es que... Eso es que has soñado que me pasaba algo. Que no, papá, que no. Es que te quiero mucho. Y yo a ti, Abelino. Claro, aquí había una muestra de afecto. Ya estamos dos hombres diciéndose que se quieren. Eso ya es raro, ¿eh? Eso ya es raro. Hay otra cosa muy extraña que pasa en este tipo de series y que sigue pasando con los años, y seguro que lo recordáis. Pues es que, claro, me viene médico de familia todo el tiempo porque generacionalmente es como la que a mí me toca, ¿no? Pero la relación del protagonista con el abuelo Manolo...
Claro, es lo que te decía, es que esos roles siempre funcionan muy bien. En Cuéntame, él con la mujer, abuela, con la abuela, sí. ¿no? Siempre es... Esos roles siempre funcionan muy bien. Lo que me estoy imaginando ahora, que si en el 76 la gente se sentaba también a escuchar el serial, ¿no? Bueno, los Porretas tuvieron la saga, ¿no? Porque el grupo. ahí sí que ya había una competencia más fuerte con el mundo audiovisual, claro. Y había mucha más gente en la calle, desde luego. Por supuesto, había muchas cosas que hacer en la calle. Más que en el 55. Más que frente al televisor. Pero sí que la saga de los Porretas tuvo muchísimo éxito, tanto que se hizo una adaptación cinematográfica en la que el protagonista era Alfredo Landa, ¿cómo no? Pero bueno, que sí que fue una serie de muchísimo éxito, y aquí se empiezan a ver ya ese cambio de masculinidades, un poco. Obviamente no tanto como debería. Tampoco de flipar, pero es verdad, del 55. Afortunadamente este país cambió mucho del 55 al 76. Claro. Y ya al 86 ni te cuento. Pero sí que ya no se podía reflejar lo mismo porque la gente ya estaba en otra, ¿no? No podía reflejar lo mismo que Matilde Perico y Periquín. Ya había un señor que le decía a su mujer que la quería, un señor que le decía a su padre que le quería. Había un momento ahí, pero seguía a lo picantón. Es que me da cosa que lo escuchéis, pero es que la escena del abuelo sonámbulo metiéndose en habitaciones... Pero, ¿cómo que me da cosa? Yo la quiero escuchar. Hombre, pues venga, va. Hombre. Entonces, ¿qué es lo que le asusta? El señor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mi padre? Pero, ¿qué te puede hacer el abuelo? Vamos, Cristeta, pero ¿qué te pasa, ¿Qué te pasa? Ay, que me he enterado que el señor es sonámbulo y él duerme muy cerca de mi habitación. Ay, madre mía, qué mujer más tonta. Pero qué tonta, hija mía de mi vida. De modo que era eso. ¿Y qué cree usted que le puede hacer un sonámbulo? ¡Ay! Entrar en mi habitación. Bueno, eso no lo hace mi padre ni en sueños. Además, ¿cómo sabe usted que mi suegro es sonámbulo? Porque se lo oí decir ayer. Qué raro. Usted no estaba presente cuando lo dijo. Ah, pero usted sabe que yo tengo la costumbre de oír detrás de las puertas. Bueno, no se hable más de este asunto. Usted se viene con nosotros al Valle de los Gandules. Ay, señora. No insistas, Cristeta. Y si es necesario, te dejo mi habitación, que es la más alejada de la del abuelo. Bueno, eso es una solución, Cristeta. Ay, de todas formas, pensar que un hombre está andando por todo el chalet. No pensará usted que el abuelo se levanta todas las noches. ¿Y por qué no? Pepita te ha dado la solución, Cristeta. Sí. Y no se hable más. Ande, váyase a la cocina. Ande, váyase a la cocina. O sea, hay una señora muy preocupada porque hay un abuelo. Cristeta, además el nombre me encanta. Cristeta. Hay una señora preocupada porque hay un abuelo que se pasea, en mi cabeza, desnudo. Aquí no lo dicen, pero en mi cabeza va con el Porque si no, ¿por qué? Con el colgajo. Va con el badajo. Con el colgajo o badajo. Bueno, badajo es cuando eres más joven, colgajo es con los años. Y se mete en habitaciones y le dicen, anda, váyase a la cocina. Hemos avanzado, pero no tanto. Oye, es curioso que el sonido, o sea, era como que había un micro así y se iban colocando todos, se acercaban según como les tocaba hablar, ¿no? Eso pasa, sí. Bueno, sigue pasando en la cadena SER. Ahora mismo estamos compartiendo micro, Jun Barrera y yo. Y sudor, micro y sudor. Micro y sudor. Y bueno, yo soy sonámbulo. Y aún tienes badajo. Bueno, va mutando a colgajo. Oye, ¿te parece si charlamos de ti y tu aspecto como actriz cómica? ¿Tú hubieras participado en alguna de estas series? A mí me hubiera encantado, porque tú sabes que yo estudié periodismo. Y yo lo que quería era, sobre todo, hacer radio. A mí lo de escribir y tal, sí, pero no. Lo que me molaba siempre era lo de hablar y hacer voces. Yo me estudiaba los apuntes desde bien pequeña poniendo voces, acentos. Ajá. Entonces, para mí, claro, la radio, esto era un festival. O sea, a mí me hubiera encantado ir a hacer ahí un serial de estos, me hubiera flipado. Pero tenía que hacer ser personajes. Pues tú has hecho varias series diarias, no todas de comedia, pero sí con personajes importantes. ¿Y cómo funciona para la gente que probablemente no lo sabe y se cree que lo que está viendo en la tele o escuchando en la radio es algo que sale así? ¿Cómo funciona una tira diaria como era el Matilde Perico y Periquín o la saga de los Porretas a nivel actoral? ¿Cómo te llega el guión? ¿Cuánto rato tienes para estudiártelo? Hay un equipo de guionistas de la leche
que siempre, a mí siempre me parecen pocos, porque es que tienen que escribir tanto, tienes que llenar un capítulo diario de 50 minutos, 55 minutos. Eso es mucho. Hay muchos personajes, todos hablan, tienes que poder alargar y fraccionar esa secuencia para que dure la trama toda la semana. Y tienen que pasar cosas en la trama, o sea, no puedes sentarte y repetir 3 veces, pero ¿cómo? ¿No me lo has dicho antes, mujer? Por Dios, no puedes estar todo el rato ahí. O sea, claro. Entonces, vaya por delante que hay un equipazo de guionistas que están dándole al coco todo el rato pensando tramas, tal, y luego los que las dialogan, que eso también tela, ¿no? Claro. Según la época, que si es de época o no, bueno, hay que ajustarse a muchas cosas. Y luego cuando a ti finalmente te llega, los guiones te suelen llegar con 2-3 semanas de antelación. Sí, en las tiras diarias sí. Pero esto, claro, estamos hablando de ficción televisiva. Ficción televisiva. Pero en el caso de la ficción radiofónica, a lo mejor llegaban al estudio claro. y lo leían por primera vez. Sí, supongo que era así. Supongo que debía ser así. Lo que pasa es que después de 16 años siendo el mismo personaje, ya llegas y lo tienes. Lo tiras, sí, eso ¿no? Sí. También te digo que cuando haces una serie diaria, al principio te agobia mucho lo del texto porque tienes de repente 30 páginas para esa semana que empollarte, y llega un momento en el que ya la memoria es un músculo que se va trabajando y se va entrenando, ¿no? Entonces ya tienes como memoria fotográfica, y si no, yo que soy muy dada a meterme en jardines, dentro de mi personaje me meto en el jardín que sea, doy el pie a mi compañero o compañera y seguimos. O sea, yo no corto, a no ser que se caiga un foco en lo alto de alguien. Claro, o que alguien diga corten. La cosa es tirar para adelante mientras digas lo esencial. Me da igual no decir efectivamente cuándo, cómo, sino te las vas apañando para que la máquina no se pare, porque es que es verdad que te grabas un capítulo diario. Claro. Tú, como les pasó a Matilde Conesa o a todos los actores que han pasado, Matilde Conesa, digo Matilde Conesa porque Matilde Conesa fue la estrella, una auténtica estrella, ¿no? Pero como le pasó a Pedro Pablo Ayuso, o a Carmen Martínez, o a Juana Guinzo, o a Agustín Ibáñez, un montón de actores que hemos escuchado en estos fragmentos de ficciones de la cadena SER, llega un momento que ya no eres Matilde Conesa, eres Matilde, o eres Perico, o eres Periquín. En el caso de Matilde Conesa debía ser Matilde, Perico y Periquín Conesa, ¿no? Claro. Se le debían poner todos los apellidos ya. Totalmente. ¿Hay algún personaje tuyo de serie cómica que te acompañe y te acompañará para siempre? Me va a acompañar para siempre ser la novia del portero de Aquí no hay quien viva. ¿Quieres decir esta? Vamos. Qué bien dejar ya el ambiente universitario. Emilio, llevo media hora esperándote. ¿Dónde estabas? Yo, despidiéndome de los de la facultad. ¿Despidiéndote por qué? No. Por nada, ¿no has escuchado el mensaje que te he dejado? Ay, ¿me has dejado un mensajito? Sí, ¿no lo has oído? No, es que estaba en el cine con una amiga, pero vamos, ahora lo escucho. No, pues déjalo, que me da mucha vergüenza. Era muy cursi, estaba muy blando. Ay, no tengo batería. Pues nada, ya lo oirás cuando estés en casa. ¿Tú no tienes un cargador en la portería? Pues no sé, yo creo que no. Espérame aquí un momentito que lo miro, ¿eh? Qué marrón, ¿y ahora qué le digo? ¡Ah! Emilio, ¿estás bien? Sí, ya salgo. Pero, doña Paloma, ¿qué hace usted aquí? ¿Será posible que me la han endiñado? Ah, claro, esto era ¿Qué pasaba cuando aquí? la tenían en la silla de ruedas. Claro. Oye, déjalo. Cuando tenía a Loles León en la silla de ruedas, que no era Loles León, que era su personaje. Que tú misma te has aludido a tu personaje como la novia del portero de Aquí no hay quien viva. Bueno, ¿Cómo se llamaba el personaje? Se llamaba Carmen Villanueva. Yo no me acuerdo nunca el nombre de mis personajes, pero claro, la gente me llama Carmen. ¿Usted no es Carmen? Y yo digo, no, yo soy Yum, no soy Carmen. Ay, se parece mucho a... Y luego ya digo, claro, Carmen, me llamarán Carmen por eso. Yo... era la de Telecinco, era la de la tele, la gente no te situaba muy bien, pero cuando empecé a trabajar en televisión te meten ahí en ese saco, y luego de repente ya era Mira, la novia de Emilio. La novia de Emilio. Pero de meterme en el metro y gritarme a la gente, Emilio, yo decía, pero ¿qué le pasa a la peña, tío? ¿Qué les pasa? O sea, era un momento de máxima audiencia, de picos de 16 millones de espectadores. O sea, erais el Matilde, Perico y Periquín de la época. Fue la bomba. La verdad es que
Como lo siguen pasando en las plataformas, pues hasta... Sigue siendo Carmen. Sí, hasta hace nada, pero sobre todo gente joven, gente que cuando yo la rodé, esto lo grabamos, creo que yo entré en el 2005 o así. Pues imagínate, hace ya Casi 20 años, ¿no? Uh-huh. Pues hay gente que nació en el 2001, en el 2002 y se la están viendo ahora, o sea, han crecido con Aquí no hay quien viva, ¿no? Entonces, el otro día estaba grabando un programa y vino una chica de público y me regaló un boli de 8 colores y dice, esto tiene una explicación. Digo, bueno, a mí me encantan, me sueltas una papelería y me puedo llevar un saco de cosas, me encantan las libretas, los bolis, ahora los podrías lapicitos. meter un anuncio de Carlin si fuéramos una ficción. Si fuéramos de ese tipo, si nos pagaran, pero como no nos van a pagar ni nos van a mandar un pack los de Faber-Castell, no decimos nada. Pues entonces me dijo, yo es que era muy pequeña y vi tu primer capítulo y me flipó. Y ya cuando supe que eres mallorquina todavía me hacía más ilusión. Esta chica era de Ibiza. Dice, fue esa cosa como balear. Ajá. Dice, y Emilio te regalaba un boli de 6 colores. Porque era su profe. Y digo, ¿en serio? Yo es que no me acuerdo, yo es que no lo he vuelto a ver, tampoco no... Qué bonito, pero para ella es muy importante y para a ti ella era se te ha olvidado completamente. Y entonces me regaló ese boli y le dije, no te preocupes que este boli lo guardo yo como talismán para todos mis futuros proyectos. Oye, y claro, te pasará como pasaba en aquellos años 50 cuando empezaban estas series radiofónicas, que la gente te trata por la calle como si fueras el personaje, incluso te advierten de, Emilio te está poniendo los cuernos. Eso es muy gracioso. Te avisan como si tú no lo sabes. Claro, tu personaje no lo sabe. Eso pasa mucho, sobre todo en las series diarias, que hay más drama y más... En series diarias como otra que ha durado prácticamente una eternidad, como Amar es para súper siempre, donde también tenías tu papelito, claro, diaria. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Pues nada, una semanita. Cojo aire, hago unas compras y... ¿Vas a revistar la casa y a nosotros? La niña y tú necesitáis a alguien que os dé unas pautas y que os enderece. A ver, lo que no es de recibo es que un hombre de tu categoría tenga que hacerse cargo de su hija y de su casa así, solo, sin ningún tipo de apoyo. No estamos solos. Tenemos a Benigna. La mujer que trabaja en esta casa es maravillosa, ya lo verás. Eso ya lo decidiré yo. Buenas tardes. Mire, pase. Benigna, precisamente estábamos hablando de usted. Le presento a mi hermana Socorro. Encantada. Me han hablado mucho de usted. Espero que sean todo cosas buenas. Por supuesto. Y además me han dicho que tiene usted un gusto. Es que, claro. Aquí hice tándem con la gran Anabel Alonso, mi hermano eterno que es Uriol Tarrasón, que hemos sido hermanos también en la serie 6 hermanas, o sea, hemos repetido personaje. Es muy curioso porque de lo que hemos escuchado al principio del programa a esta escena que acabamos de oír, la manera de estar, es decir, si le pusiéramos un efecto antiguo a lo que acabamos de escuchar, la forma de hablar entre vosotros, o sea, es como que sigue empapado de aquello, ¿no? Sí, claro, es que son personajes distintos, de épocas distintas y claro, te posee ese personaje. Pero hay como esa cosa ahí. Esa manera de hablar, claro, de época. Al final esa cosa redicha. Todos estamos en una radionovela constante. Todo el tiempo. Bueno, la vida es una radionovela. Totalmente. La vida, decía Celia Cruz que la vida era un carnaval, pero estamos entre carnaval y radionovela y dramática. La vida es una radionovela ofrecida por algún producto estrella. Por algún producto estrella, es verdad. Oye, me gustaría acabar estos programas de dos formas. Una es preguntándote cómo hubiera sido tu vida si no hubieras tenido sentido del humor. Porque claro, este programa se llama 100 años de humor, entonces... ¿a qué te hubieras dedicado si no se te hubiera dado por ser actriz cómica, si no hubieras escuchado con tu familia estas radionovelas cuando eras peque, si no hubieras hecho un montón de cosas? Yo no me imagino la vida sin sentido del humor, porque yo lo he mamado en mi casa. O sea, la ironía, el sarcasmo, el sentido del humor ha estado siempre presente en mi casa. Sin ser una familia de economía holgada, que puedas decir, ay, sí, se pasan el día riéndose y disfrutando de la vida. Sí. Pues yo creo que hay más risas y más sentido del humor en las familias de luchadores y luchadoras que tienen que tirar a las familias para adelante. Claro. Yo creo que ahí hay más sentido del humor. Entonces yo he crecido con eso a las penas puñaladas, ¿no? O sea, claro. a enfrentarme a todo, siempre intentando buscar la parte positiva. No me imagino en ningún trabajo de mi vida en el que no aplicara el sentido del humor.
Aunque no hubiera sido actriz cómica. No, porque incluso cuando trabajé de periodista... Además trabajaste en sitios donde necesitabas el sentido del humor. Necesitaba mucho sentido del humor. Y fíjate, de ahí, o sea, ya en la facultad los profes me decían, oye, ¿por qué tú teatro no has hecho? Porque yo siempre estaba... mis presentaciones y tal siempre tenían mucho sentido del humor. No eran todas cómicas, pero quiero decir que siempre le daba una parte como amable. No me gustaban aquestes cròniques así como molt serioses, porque estudié en Barcelona, ¿vale? Claro. Estas cosas así como muy graves. Barcelona es todo muy serio. Es todo muy serio. No me gustaban mucho. Entonces, bueno, pues me pasé al otro lado, claro. Estaba escrito ahí un poquito en mi camino. Te quiero proponer una última cosa. Y vale. Matrimonio no, que no me viene bien, no tengo tiempo. Matrimonio no, pero sí que montemos una escena. No que nos insultemos ahora delante de gente. Bueno, puede ser una escena romántica también, guay. ¿eh? Pero claro, hemos repasado los dos grandes éxitos de la ficción cómica en la cadena SER en estos últimos 100 años. Matilde, Perico y Periquín, la saga de los porretas. Y no sé si te molaría hacer Jum, Pere y Periquín. Vale. Y montar ahora de repente... ¿Nos inventamos algo? Claro, una trama. ¿Qué ha hecho el niño? Ha metido el gato en la lavadora. Ha metido el gato. ¿Te parece bien? Vale, para retomar con el running gag de gatos. Haces tú de niño. Y tú de gato. Vale. Animales no sé hacer, ¿ves? Bueno, pues haces de niño. Que ni caballo, no sé hacerlo. Entonces... entro yo como padre porque no vas a hacer tú de madre. Tú serías Jum, Matilde. Jum, vale, yo hago de madre. Y de niño. Y entonces tengo que entrar yo para que no hagas niño y madre a la vez. Para que no me vuelva loca. Así funcionaba esto, así se hacían, ¿eh? Esto se hacía así totalmente. Así hacía Sardá el señor Casamayor, ¿no? O sea, claro. Y hacía, pero bueno, Sardá así hace Ortega a sus personajes. Estás justo poniéndome dos que tienen la mente cruzada. O sea hablan de normal y de repente se le cruza el otro. Y hacen la historia, vale. Pues ponemos una música antigua y has metido... ¿Y cómo quieres que cerremos? O sea, Periquín ha metido el gato en la lavadora... Y bueno, ¿te tengo que pegar al final? No. ¿O no? ¿O prefieres que no? ¿O anda, vete a tu cuarto? Al niño, no, vamos a castigarlo. Vamos a hacerlo un poco más políticamente. Sí, vamos a hacerlo un poco más políticamente correcto. Actualizamos. Venga, pues venga, va. Aquí comienza, por cortesía de... De nadie, porque de nuestro. Por cortesía de nadie. Nos lo pagamos aunque nosotros. Si alguien quiere enviarnos unos bolis, siempre son bienvenidos. Jum, Pere y Periquín. A ver, cariño, mira lo que ha hecho el niño. Esta vez ha metido al gato en la lavadora. ¿Cómo se te ocurre, Periquín? Pues es que estaba muy sucio y joder, he mirado en internet. Me he puesto a mirar unos TikTokers y unos decían que no les pasa nada si los metes en la lavadora. Lo hemos actualizado bien, ¿eh? Sí, muy bien. Me cago en la mierda con los TikTokers, pero vamos a ver, díselo tú, Jun, por favor. Los gatos se lavan chupándose a ellos mismos el badajo o el colgajo. No le digas esas cosas al niño, que luego va a intentar hacerlo y se nos desnuca. ¿Pero por cómo favor. va el niño a chuparse? Periquín, ¿tú te chupas? Pues yo lo he intentado a veces, si te digo la verdad, papi. Pero tienes razón, mami, que... se me descoyuntó la clavícula o uno de esos huesos que tenemos ahí. Anda, vete a tu habitación y estás una semana sin el móvil, maldita sea. ¡Jope! Ay, creo que lo metí en la lavadora también. Ay, me cago en la leche. Por favor, Jum, tráeme un colacao. Con unos chorritos de coñac. Jum Barrera, muchísimas gracias por acompañarnos en 100 años de humor. Nada, por 100 años más, por toda la vida de humor. Y a ustedes nos escuchamos pronto y seguiremos repasando cómo hemos hecho el chorra en la cadena SER en los últimos 100 años. Oh, when you smiling, when you smiling, the whole world smiles with you, baby. Yes, when you laughing, when you laughing, yes, the sun comes
shining through. But when you crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby. And I hope